7 tribus fueron elegidas como objetivo de ataque, y 5 ya habían caído a manos de un grupo que parecía perfecto e imbatible. Eso hasta que llegaron a Sexta Aldea, la más reducida en número y con la menor cantidad de armas y guerreros, más aún con ello, fue la primera donde el grupo de héroes falló en su misión. Deben capturar al líder con la menor cantidad de bajas posibles. Esa fue la orden de los emperadores, pero ¿podían decir que la habían cumplido? La aldea estaba en ruinas y más de la mitad de la población se encontraba muerta. ¿Los responsables? Curiosamente no habían sido Pavel o Clementine, ni algún otro miembro del equipo. La persona responsable de tal masacre y destrucción era la mujer lagarto albina, el objetivo de la misión. La totalidad de los guerreros de la tribu se encontraba rodeándola, protegiéndola de los atacantes. Pavel nunca creyó que la inteligencia de los hombres lagarto fuera tan elevada. Pero esa mujer, tras ver la formación del grupo, y su comportamiento determinó al instante que ella era el objetivo del ataque. Una naturaleza noble y un sentido de la responsabilidad dignos de mención, le hicieron usarse a sí misma como carnada. Intentó correr lejos y llamar la atención de los atacantes para que los demás se escaparan, pero su gente no lo permitió. Se formaron a su alrededor y durante los últimos 6 minutos la habían estado defendiendo con uñas y dientes. Formados de una manera que no permitía a Pavel o Clementine capturarla, al menos no sin antes masacrar a los supervivientes. Era una locura total. Rena y Bafarot hacían lo posible para no matar a nadie. Realizaban cortes superficiales, apuñaladas en zonas no letales, e incluso llegaron al extremo de usar sus propios puños, pero nada de ello servía, pues cuando uno solo de los hombres lagarto no podía seguir peleando, estos gritaban el nombre de su líder, Krushch, y, segundos después, esa criatura albina, esa bruja de ojos rojos que había sido llevada al borde de la desesperación, macilló su orgullo como druida y dio la espalda a la vida. Invocación impía. Gritaba con dolor la líder mientras veía a sus compañeros heridos transformarse en espíritus corruptos. Esta era la razón por la que las bajas eran tantas. Apenas no podían luchar, los dementes de esta tribu entregaban sus vidas para invocar espíritus de tierra y agua corruptos, sucios, convirtiendo esta batalla en un completo matadero. El espíritu endureció su cuerpo, y atacó a Bafarot, que servía como vanguardia dentro de la formación. Con sórdida sorpresa, Cerebrate vio cómo el ataque de Bafarot rebotaba al chocar contra el cuerpo del espíritu de lodo. Ya no tenía fuerza para atravesarlos. Y eso determina nuestra derrota, comentó Clementine a su capitán. Ya. ¿No podrán enfrentar una 7ª batalla? No, el día de hoy, respondió Pavel. El equipo había librado 5 batallas contra tribus guerreras, obtuvieron 5 victorias y durante más de una hora se mantuvieron peleando y viajando de tribu en tribu. Los demás miembros del grupo estaban comenzando a llegar a su límite. Bafarot y Cerebrate comenzaban a quedarse sin aliento. Las reservas de mana de las aventureras se estaban quedando por los suelos, y a cada minuto que pasaba, Rena se mostraba un poco más lenta. Ya ni siquiera estaba usando artes marciales para intentar abrirse paso. Se acabó. Dijo Pavel, y guardó el arco que había estado sosteniendo. Vamos a tener que correr el riesgo. Prepárate, Clementine. Pavel y la asesina seguían en pie. Casi no habían peleado y la razón de ello era que no podían luchar una batalla con pocas víctimas, y dado que esas criaturas se estaban sacrificando después de ser heridas, que ellos atacaran solo haría que murieran a un ritmo más acelerado. Ya no importa. Úsala. Gritó Pavel a su esposa. La ex paladina pareció entenderlo. En su rostro se formó una expresión de disgusto. No porque le molestara realmente esta figura, sino porque el hecho de usarla hacía posible que su secreto se supiera. Rena retrocedió y fingió recitar un hechizo, esperando que todos los presentes creyeran que lo siguiente era gracias a alguna extraña magia. Una prolongación de su columna comenzó a salir por la brecha entre su camisa y pantalón. Los hombres lagartos y los propios compañeros de Rena vieron sorprendidos, como aquella cosa crecía casi sin control. Quién sabe cuándo midiera, pero rápidamente esa cola metálica envolvió a Rena, como si se tratase de alguna especie de armadura, y aún así, quedó suficiente de ella para golpear a todos los hombres lagarto que protegían a la líder albina. ¿Qué es eso? La fina capa de metal que cubría a Rena parecía ser ligera a plena vista. La velocidad con la que se movía aquella cola debió ser prueba de ello, pero, el impacto al ser golpeado por aquella mujer enfundada en metal era demasiado para que cualquier criatura presente lo resistiera.
El peso del metal añadió fuerza a los ataques de Rena, quien comenzó a abrirse paso hasta la líder de la tribu. Ahora. Aceleración de flujo. Aceleración de flujo. Las personas que hasta ahora habían permanecido en la retaguardia aparecieron enfrente de la formación. Una vez Rena abrió paso, Pavel y Clementine se dirigieron al líder vulnerable. Atadura de, justo antes de que Cruz usara magia para detener a los atacantes, un fino estilete le perforó la lengua. Clementine había logrado introducir su arma en la boca de la mujer lagarto antes de que ésta se diera siquiera cuenta. Al retirar su estilete, Cruz escupió la sangre de su boca, y en ese momento de dolor y pánico, Pavel logró postrar su mano sobre la cabeza de la druida. Maldición de parálisis. Cruz dejó de sentir el suelo bajo de ella o el increíble dolor de su lengua perforada. Incluso no llegó a sentir cuando el arquero le enterró las uñas sobre su delicada piel para arrastrarla lejos del campo de batalla. El grupo se retiró una vez capturada su objetivo. Sin las armas de los dioses, sin nada más que hierro y acero, el equipo había cumplido parcialmente con su misión, pero si querían considerar esto un éxito y mirar a sus señores orgullosos, no podían repetirlo de nuevo. Tras ver a su equipo tan desgastado, Pavel decidió que sin importar que tuvieran que derramar algo de sangre, sería él mismo y Clementine quienes atacaran la aldea de la tribu Garra Verde, donde los esperaba una poderosa hidra. Cruz despertó en una habitación iluminada con una cesta llena de peces en el centro de una mesa. Vio a su alrededor a los demás jefes tribales, excepto a uno, lo que significaba que ellos eran los siguientes o que se habían resistido al ataque. Pero ya que importaba, al ver que ya no estaba con su gente, la druida perdió toda esperanza. De nada le servía que otra tribu se resistiera si la suya ahora se encontraba desamparada. La última aldea, el enemigo final que tras las murallas de madera y barro contenía un ejército de 300 soldados, 2 héroes y una poderosa hidra, se preparaba para el inevitable confrontamiento. Hacía no más de 10 minutos un sobreviviente de otra batalla vino aquí en busca de ayuda, pensando que quizás las demás aldeas se encontraban aisladas de este conflicto, pero para su sorpresa, descubrió que otras tribus ya habían sido atacadas y vencidas. Fue así como llegó con los Garras Verdes, quienes no lo sabía, pero eran los últimos en pie. En la cima de una de las torres construidas con prisa, 2 hermanos vigilaban a la distancia. 9. Solo 9 personas, hermano, no puedes estar aquí. Ya escuchaste a ese sujeto, ellos vienen por ... Mandaron a 9 personas para capturarme. Saryusu, tú que eres el más fuerte de nuestra raza, ¿a cuántas personas necesitarías para capturar al líder de otra aldea? Hermano, por favor, aquí arriba los demás no podemos protegerte. Solo responde, ¿a cuántos necesitarías? El hermano menor del líder de la tribu, un viajero marginado dentro de su tribu, observó a los soldados reunidos abajo. En primeras, no creí que ninguno de ellos fuese a seguir sus órdenes en ningún escenario. Peor, si fuera así... Necesitaría a todas las personas de la aldea, más de 300 personas para capturar solo a una, y ellos 9 capturaron a 2. Hasta donde sabemos, ¿qué quieres decir con eso? Tú mismo lo dijiste, si tuviéramos más tiempo, hubiera sido inteligente ir con las otras aldeas en busca de ayuda. Podríamos haber formado una coalición y reunirnos dentro de la tribu más difícil de invadir, es decir, la nuestra. El hombre lagarto Saryusu tragó saliva. El sujeto que llegó, dijo que su aldea ya había sido atacada, y que vio otra más en ruinas mientras venía hacia acá. Lo que quiere decir que esas personas nos están dejando de últimos. Saryusu vio a su hermano mirar con amargura el lago que reflejaba el sol del mediodía. 9 personas tomaran a los líderes de otras 7 aldeas antes de venir por nosotros, ¿pero qué haremos diferente? ¿Tenemos la fuerza para resistirnos? Aún contigo y Rororo, es claro que no podemos ganar esta batalla. Podía leer en la expresión de su hermano lo que pensaba, lo que sentía, y aquella locura que estaba a punto de decir. No dejaremos que te entregues, ¿por qué no? Solo es una vida contra la de cientos, y a diferencia de las otras aldeas nuestra gente no quedaría desamparada, te tendrían a ti para liderarlos. Saryusu, tú. Yo soy un viajero, nunca podré dirigir a nadie y nadie nunca me seguiría. Tú eres el líder y los demás te reconocen al punto de que morirían por ti, y ahora mismo, todos están dispuestos a hacerlo. Hermano, debe haber una razón por la que los están capturando, y debe haber otra por la que esa mujer nos advirtió del ataque. Si te entregas estaríamos dándoles lo que desean, y si no lo hago,
Las personas de nuestra tribu morirán por un solo hombre por uno que no lo vale. Te equivocas. Si morimos no será por ti, sino por todos nosotros. Hermano, no eres importante porque fuiste nombrado líder. Eres importante porque los demás te reconocen como tal, y por eso es que no puedes entregarte. Shazuryu quedó indefenso ante las palabras de su hermano pequeño. De no ser porque la marca del viajero se lo impedía, le hubiese cedido su título de líder hace tiempo. Ahora hermano, baja, tenemos que ponerte en posición. ¿Para defenderme? Para usarte de carnada, le respondió su hermano con una sonrisa. Shazuryu rió ante el comentario de su pequeño hermano. No sabía quiénes venían a por él, pero su hermano no se los haría fácil. Reunidos a la sombra de un enorme árbol se encontraban descansando los 9 miembros del grupo de héroes. Ahí todos intentaban reunir fuerzas para completar el siguiente y último objetivo. Al equipo le hubiese encantado volver a la tumba y tomar el té de las sirvientas que siempre les llevaban la comida, pero por ahora, tenían prohibido volver a la tumba hasta que no completaran su misión. Esto no era porque sus señores fueran crueles, o porque el grupo estuviese pagando alguna especie de castigo. Sencillamente, era parte de su prueba de fuego, y al poco, todos entendieron por qué esto era necesario. Mataría por una poción de estamina. Comentó Cerebrate. Y yo por una de mana. Agregó Reina. Yo solo quiero un arma decente. Estas cosas no sirve para nada. Bazarot arrojó al suelo una copia de sus espadas curvas, estaban rotas. Como parte de la misión el grupo fue mandado sin sus equipos habituales. Ni Cerebrate pudo llevar su espada mágica, ni Clementine sus estiletes encantados. Todo lo que llevaban eran copias de sus armas, hechas con acero o hierro. Por supuesto, sus ítems mágicos habían sido confiscados. De no ser así esta misión se hubiese completado mucho más rápido, y habría sido más llevadera. Reina lanzó un largo suspiro. Nos malacostumbramos al equipo mágico. Ya se me había olvidado lo difícil que es conjurar con un báculo sin gemas. Me recuerda a cuando comenzamos. Shiori vio con ternura el desgastado arco que le habían dado. Siento que la cuerda se va a romper en cualquier instante. ¿Te acuerdas, Cere? Esto es un asco. Comentó Cerebrate, sentado a la sombra de un árbol. A mí me recuerda a la montaña, comentó Rena y miró a su esposo. ¿Qué montaña? Preguntó Risha. La paladín rió con calidez al recordar aquel momento en el que se unió al hombre que hoy era su esposo. Pavel. Tú eres mejor contando historias. ¿En serio quieres que les cuente eso? ¿Y por qué no? Ahora somos compañeros. ¿No se los contaste también a tus subordinados en la muralla? El rostro de Pavel palideció. ¿Cómo es que sabes? Orlando respondió Rena al instante. Lo voy a matar cuando lo vea. Pavel se sentó junto a su esposa. Bueno. Era invierno y la princesa del Reino Santo, ahora la reina, contrajo una fiebre terrible. Iba a morir, así que me enviaron a las montañas por una hierba medicinal que crecía en la zona. Y como el grupo no podía ser muy grande pero tampoco podía ir solo, asignaron a Rena para que me acompañara. La mejor paladina de la orden. Pronto incluso Clementine se concentró en la historia que el arquero contaba. Y ahí estábamos, 2 solitarios con el viento invernal congelándome hasta las ideas, y rodeados de monstruos que se esconden en la nieve para cortarte el cuello al menor descuido. Pero por fin, llegamos, encontramos una cueva llena de las plantas que buscábamos. Fue maravilloso, el lugar parecía un invernadero natural alimentado por piedras mágicas en todas las paredes. No podíamos creer que un lugar así existiera. Cuando entramos sentimos el calor al instante. Casi me quedo dormida a pie. Comentó Rena. De hecho sí se durmió, como por un minuto mientras recogía las hierbas. El rostro de la dura paladín se volvió rojo. Pero era toda una trampa. Cuando salimos, nos encontramos a no menos de 12 wyverns esperándonos. ¿Qué? ¿12? Preguntó con interés Risha. Está mintiendo, niña, dijo Clementine con una sonrisa burlona. ¿12 wyverns? No puedes tener a 2 juntos sin que intenten matarse uno a otro. Pavel y Rena se burlaron de la incredulidad de la asesina. Sí, tienes razón. En condiciones normales los wyverns no pueden estar juntos, pero pueden vivir de manera pacífica, siempre y cuando los dirija un dragón. ¿Qué? ¿Había un dragón? Los ojos de Cerebrate se iluminaron como los de un niño ante los cuentos de un bardo. Sí, había un dragón. Uno de escarcha, bastante joven pero poderoso como solo los dragones pueden serlo.
garras como cuchillas, dientes tan filosos y duros como la adamantina, y un poderoso aliento capaz de congelar a una persona al contacto. El grupo entero acercó su cabeza hacia Pavel, interesados por cada palabra que salía de su boca. Cuando salimos de la cueva los wyverns nos atacaron, pensaron que seríamos presa fácil, pero apenas dimos un paso fuera, ¡pam! Rena le cortó la cabeza a uno, y yo le disparé a otro justo entre los ojos. Cayeron muertos al instante. Pavel los había percibido antes de que saliéramos de la cueva. El arquero infló el pecho orgulloso. No. Eran rivales, ya en ese entonces teníamos nuestro equipo mágico y Rena una espada sagrada, no tan poderosa como el tesoro del reino, pero que podía cortar las escamas de los wyverns como si de papel se tratara. Pero entonces apareció. Ahí fue cuando todo se volvió difícil. El dragón pareció estar observando desde lejos, cuando vio que los wyverns no eran rivales bajo el mismo, disparando un aliento congelante que casi nos convierte en estatuillas de hielo. Esquivamos el ataque a duras penas y regresando a la cueva. Pensé que era nuestro fin, supuse que el dragón exhalaría su aliento dentro de ese lugar para matarnos, pero sorprendentemente, no lo hizo. El dragón usaba esa cueva para conseguir sus presas. Los monstruos que veían la cueva, y se acercaban eran atrapados por los wyverns y llevados hasta el dragón. Pero como nosotros podíamos con ellos, y no podía arruinar la trampa que usaba para conseguir comida, nos perdonó la vida. ¿Un dragón les perdona la vida? Preguntó Clementine incrédula. Sí, lo hizo. Nos dijo que los tesoros que le llevamos serían el pago por haber invadido su territorio. Espere, capitán, ¿qué tesoros? Preguntó Anne. Sí. Bueno, cuando evitamos el ataque, por el frío del aliento se nos entumieron los dedos. Pavel soltó su arco y yo mi espada, reveló Rena finalmente. Además se nos cayó el scroll de teletransportación para volver al reino. ¿Perdieron un scroll? Gritó Cere incrédulo. Más importante, ¿cómo consiguieron uno? ¿Dónde? Preguntó Clementine. Era un tesoro sagrado del reino. Nos lo dieron para volver rápido, antes de que la princesa muriera, comentó Rena. Y en ese momento estaba en las garras de un dragón. Sinceramente en ese instante le sugería a Rena que escapáramos. No quería morir, y si volvíamos al reino sin el scroll y la princesa ya estaba muerta, el rey nos habría ejecutado sin dudarlo, aunque yo lo golpeé cuando lo sugirió. Sí, en ese momento olvidé que estaba con una paladina. El matrimonio rió al recordar aquella riña que tuvieron en medio del desesperado problema en el que se habían envuelto. Así que después de pelear entre nosotros, y hacer otras cosas que no voy a decirles, pero cuyo resultado se llamó nuestra hija, se dijo internamente Pavel. Fuimos por el scroll, en medio de la tormenta y sin armas. Signo de interrogación abierta. ¿Y después qué pasó? Gritó Bafarot, que sin que nadie se diera cuenta, se acercó poco a poco hasta Pavel y Rena, al punto de que ahora el arquero podía tocarlos y tan solo extendía su mano. ¿Qué pasó después? Bueno, lo sabrán una vez terminemos la misión. ¿Qué? No, capitán, no puede dejarnos así. ¿Qué pasó después? ¿Salvaron a la princesa? ¿Recuperaron sus armas? ¿Murieron? Entiendo dos de tus preguntas, pero ¿no es obvio que no pasó eso último que dijiste? Yo morí hace unos días, capitán. Dijo Cerebrate. Bueno, eso, tengo que admitirlo, tienes un buen punto ahí, aceptó el arquero. Pero como dije, Pavel se levantó. No les contaré lo demás hasta que termine la misión. El cansado grupo se levantó con más energía que nunca, motivados y ansiosos por la siguiente y última batalla. ¿Por qué no se les había permitido volver a la tumba en medio de su misión? Eso fue cosa de Momonga, que sabía bien que uno de los mejores momentos de una aventura era cuando todos se sentaban a descansar antes de enfrentar al jefe de la mazmorra. La desertora de la teocracia, el demi-humano herbívoro, el matrimonio Baraja y los aventureros del reino dracónico al fin se veían como un equipo. Las alas de un ángel entregadas por aquellos demonios no eran solo un bonito adorno ni un instrumento bélico. Eran un sueño hecho realidad. Los niños ansiaban tener alas para poder alzarse por encima de las nubes y surcar el cielo en completa libertad. Para Pavel, el sueño era poder contemplar a sus enemigos desde las alturas, poder mapear sus defensas y tener conocimiento de sus formaciones. El arquero hizo un dibujo de cada pequeño aspecto de la aldea, y junto a él, un conteo de todos y cada uno de los habitantes, niños y ancianos incluidos. Nadie sospechaba que se encontraba ahí, y dado que no estaba usando hechizos para volar, y contaba con una magia de camuflaje que casi parecía invisibilidad,
Quizás nadie nunca sabría que estuvo ahí, más que los propios compañeros del arquero. ¿Y qué habían preparado los hombres lagarto? ¿Cuál era su defensa para el grupo que sin dificultad capturó a los líderes de las demás aldeas? Era más de lo que Pavel esperaba, y se miraban más peligrosos de lo que él o sus compañeros habían imaginado. No menos de 340 soldados estaban distribuidos por todo el pueblo, todos ellos tenían niveles entre el 4 y 10. Pese a que el nivel ya representaba una amenaza, lo verdaderamente peligroso en ellos, era su mirada. Se veían conocedores de su destino, comprendían que la muerte no era solo una posibilidad sino más bien una certeza si enfrentaban a los atacantes, y pese a ello, lo aceptaron. Estaban listos para morir, pero no estaban dispuestos a hacerlo sin pelear. Y tal como cabría esperar del líder, este no era menos fiero que su gente, quizás podría clamarse que compartía un poco de la locura de todos ellos. Pues claramente se había puesto a sí mismo en medio de una trampa. Pavel creyó que el reconocimiento de la zona terminaría cuando hubiera analizado a la hidra que protegía el pueblo, pero se encontró algo todavía más interesante que esa criatura. Había un hombre lagarto por encima de todos los demás. Mucho más fuerte, visiblemente más experimentado y que llevaba consigo un arma mágica. Era mucho más poderoso que todos los líderes tribales a los que el grupo se había enfrentado hasta ahora, y además tenían en su cuerpo las marcas de un viajero. Abrumado por lo que sus ojos le mostraron, el arquero regresó con sus compañeros. Apenas el Pavel tocó tierra, sus compañeros se reunieron a su alrededor. ¿Encontró algo interesante, capitán? Más que interesante, encontré algunas cosas preocupantes. Sere, ¿tan fuerte es la hidra? Hasta ahora el grupo estuvo temiendo de aquella criatura que, según las leyendas, era capaz de exhalar veneno y atravesar con sus colmillos una armadura de mitril como si estuviera hecha de lata. Su mayor preocupación había sido esa criatura mítica que podía rivalizar con los dragones jóvenes. La hidra no es el problema. Es pequeña, está apenas en el nivel 12 y nacido defectuosa. Tiene 4 cabezas. ¿4? Ahora entiendo cómo las lagartijas lograron domesticarla. Como dije, la hidra no va a ser un problema tan grande como habíamos imaginado, pero no por ello debemos confiarnos. Hay algo peor defendiendo el pueblo. Pavel mostró el mapa que había hecho de la aldea, y en ella resaltó 3 puntos. El líder se encuentra en el centro, funcionando como carnada. ¿Cómo se enteraron de que queríamos al líder? ¿Cuestionó el Bafarot? Fácil. No matamos a las personas de las demás aldeas, y parece ser que esta es la que tiene el mayor poder militar. Cuando fueron derrotados, gente de las demás aldeas debieron venir a pedirles ayuda, y les contaron lo que hicimos. Adiós al factor sorpresa. Y adiós a nuestra superioridad en combate. Pavel señaló los otros 2 puntos. La hidra podrá ser joven, pero está bien alimentada. Aun si penetramos sus escamas lo protege una buena capa de grasa, por lo que sería difícil herir sus órganos internos. Por eso en los cuentos siempre se les apunta la cabeza, dijo Clementine. El resto de su cuerpo es casi invulnerable sin magias eléctricas. Sus cabezas son el único lugar donde podemos hacer daño masivo. ¿Quieres que le cortemos las cabezas a una hidra? ¿Estás loca? Risha contaba con que la hidra poseía las mismas habilidades que en las leyendas. Una hidra tan joven no debe tener aún la capacidad para regenerar sus cabezas. Esa es una habilidad de las hidras más ancianas. Y aun si pudiera hacerlo, tenemos magias de fuego para contrarrestar esa regeneración. El problema real sería cómo llegar hasta su cuello. Sus cabezas son como basiliscos, se mueven demasiado rápido. Sin un buen equipo nos va a destrozar si llega a mordernos. Entonces supongo que la hidra será toda suya, capitán. El juicio de Clementine fue acertado. Pavel podía hacerlo si estaba lo suficientemente lejos de la hidra. No tengo problemas con la hidra, pero ¿quién se ocupará de esta cosa? Pavel apuntó a un segundo círculo. Uno más grande que los otros. ¿Y eso qué es? Un héroe. Usar esa palabra en un humano era risible, usarla en un monstruo era peligroso. Las personas aquí, con experiencia del mundo y sus criaturas, sabían lo que un héroe representaba entre los monstruos. Tiene las marcas de un viajero, pero pocas cicatrices. Está en el nivel 20 y tiene un arma mágica. No sé qué cualidades tenga, pero se ve como un arma antigua. Por un segundo me preocupo, capitán. ¿Nivel 20? Clementine tiene el doble del nivel y aún no está cansada. Que ella se ocupe, imposible. Yo no voy a poder matar a esa cosa. ¿Qué? Pero, ¿no se supone que eres más fuerte?
Las cosas no son tan simples, Bafarot. Como demi-humano deberías saberlo. Los humanos somos débiles por naturaleza, y compensamos esas debilidades a través de la habilidad y las armas. El problema aquí es que nuestras armas actuales son una basura. Nunca lograré atravesar la piel de un hombre lagarto tan fuerte con estiletes de hierro. En ese caso yo lo neutralizaré. Rena dio un paso al frente y reveló su cola. No, demasiado arriesgado. Ya estás demasiado cansada y usar tu cola te desgasta demasiado. Además, ¿y si su arma lo deja defenderse de ti? En ese caso no solo podrías desmayarte en medio de la batalla, sino que además habría sido en vano. Las escamas de los hombres lagartos son un fastidio. Y las escamas de un héroe lo son aún más. Afortunadamente nuestra misión no es aniquilarlos, comentó Pavel y comenzó a dibujar sobre su mapa. No tenemos las armas apropiadas para exterminarlos, pero lo único que necesitamos es que capturen a su líder y volver a casa. ¿Tiene un plan, capitán? Lo tengo, y pude funcionar siempre y cuando Shiori me ayude a fabricar algunas flechas antes del ataque. El grupo entero volteó para mirar a la segunda arquera. ¿Qué? ¿Flechas? Capitán, yo no sé hacer flechas. Pavel se miró sorprendido y dirigió la vista a Cerebrate. ¿Por qué la arquera que entrenaste no sabe fabricar flechas? Cerebrate no dio una respuesta clara, solo dio a entender que consintió demasiado a sus compañeras cuando aún eran aventureros. Bueno, Shiori, tuviste mala suerte. Igual vas a ayudarme, necesitaré 100 como mínimo. Saryusu, el comandante de las fuerzas de la aldea, hermano del líder, y encargado de dirigir las tropas durante el ataque, había recorrido el perímetro del pueblo más de 10 veces. Buscaba algo, alguna señal de movimiento, un indicio de vida humana, pero no había nada. Comandante, ¿cree que se hayan retirado? Preguntó a Saryusu, uno de los guerreros que lo acompañaba en su patrullaje. Puede ser. También pudo darse el caso de que los detuvieran a otra aldea, o que estuvieran demasiado cansados y heridos para atacar. O quizás esa mujer de antes se cansó de ellos y los exterminó. Eso sería lo mejor quizás. Como sea, no bajes la guardia. También puede ser que estén retrasando el ataque para que bajemos la guardia. Saryusu se detuvo un momento para admirar el lago. El hogar en el que creció, y después abandonó, ya no les pertenecía. Demonios, más allá de su comprensión, buscaban algo en estos humildes pueblos, y a la larga no podrían defenderse. Más temprano que tarde tendrían que doblar la rodilla ante alguien más fuerte que les protegiera. El mundo al fin les había alcanzado. Comandante. Saryusu no tuvo que preguntarle a su acompañante el porqué de sus gritos, pues él mismo vio con sus propios ojos aquel hecho tan irreal. De la anda, un humano de cabello rubio y ojos de diablo se materializó en medio de las aguas menos profundas del lago, a tan solo 100 metros de la entrada principal. Aquel llevaba en sus manos un arco, y de su cintura colgaban 2 carcaj con incontables flechas. Desde esa distancia, con un arco tosco y de baja calidad, disparó una flecha, tan veloz y certera, que el chamán que la atrapó con su cráneo no supo de su muerte sino hasta que la diosa de este mundo le purificó el alma, y lo regresó al ciclo de la reencarnación. Saryusu miró asustado como uno de los pocos chamanes de la aldea. Uno de los únicos 9 cayó muerto con el primer ataque enemigo. ¿Había sido un golpe de suerte? La lógica que conocía el héroe dictaba que debía serlo. Nadie podría acertar un tiro de esa dificultad, y menos sin tener visión de su enemigo. Pero entonces el milagro se repitió. El arquero lanzó una flecha al aire, voló por encima de la empalizada del pueblo, y cayó elegantemente en el pecho de otro chamán. Cúbranse. Tomen maderas. Tomen escudos. Es un arquero. Apenas Saryusu dio la orden, una lluvia de flechas cayó al interior del campamento. ¿En verdad solo era uno? Se preguntó al ver caer a los otros 7 chamanes restantes al mismo tiempo, y otros guerreros morir por las flechas perforándoles el corazón. Saryusu corrió dentro del pueblo, desvalijó una cabaña abandonada y arrojó las tablas a sus compañeros, que no comprendían el peligro que esto significaba. Saryusu, quítate de ahí. El héroe de los hombres lagarto vio a su hermano siendo contenido por sus compañeros, que lo ponían a cubierto bajo un gran trozo de madera gruesa. Hermano, no te muevas. Quédate ahí. Muévete. La desesperación de su hermano le pareció demasiada para tratarse de una preocupación vaga. Saryusu levantó la mirada, intentando determinar de dónde venía la amenaza que preocupaba a su hermano. Una flecha con un brillo extraño caía con poder y velocidad hacia Saryusu. El héroe de los hombres lagarto no pudo esquivarla. Ah.
Saryusu. Estoy bien. Cúbranse. La flecha le golpeó en el pecho. Estaba encantada, sin duda. Saryusu se arrastró y tomó un pedazo de madera bajo el cual se refugió. El pecho le dolía. Al examinarse vio una herida bastante grande, pero para su sorpresa, la flecha no se había incrustado en su cuerpo. Al mirar al suelo, se encontró con la punta de piedra rota, y la endeble madera hecha trizas. La flecha no resistió el impacto contra sus escamas. Desví. Guardar algunas puntas de metal. Lamentó Pavel a la vez que sentía como Saryusu seguía con vida. El arquero vio en su carcaj 5 flechas con punta metálica, especialmente apartadas para la hidra de que podía estar esperándolos. Ahora tenía una para usar contra Saryusu, pero dado el lamentable estado de su arco, dudaba seriamente de poder lograrlo. Además de que esas criaturas podían tener alguna magia de recuperación. Pavel ya había eliminado a los que se vestían de chamanes, pero aún podía haber otros capaces de usar magia para curar a Saryusu si lo herían, lo que haría que la flecha fuese usada en vano, y en una situación como esta, cada disparo contaba. Pavel abandonó sus lamentos, y tomó otra flecha con punta de madera. Chispa. La flecha fue disparada y en medio del vuelo se encendió en llamas. El fuego que llovió después sobre los hombres lagarto comenzó a encender los tejados de paja de los hogares. Maldición de fuego. La segunda flecha que Pavel arrojó cayó sobre el escudo de madera de un hombre lagarto, pero el fuego maldito, diferente al que ahora consumía una cabaña, devoró la madera en pocos segundos y atrapó al hombre lagarto, causando que éste se prendiera en fuego. Y entonces, las flechas dejaron de caer. Los hombres lagarto enmudecieron, y solo quedaron los gritos de aquel guerrero, que pese a haber apagado el fuego lanzándose al agua, aún sentía el dolor por las quemaduras. En algún momento todos ustedes deberán dormir. Se escuchó el grito del arquero, que resonó en medio del silencio. Y cuando lo hagan yo pondré una flecha en su corazón. Tengo más de 1000 tiros, 2 para cada uno de ustedes. Shazuryu, el líder de la tribu, ni corto ni perezoso, ordenó a algunos de sus hombres mover algunas tablas para formar escudos contra el arquero. Uno de sus hombres salió de la protección de las tablas mientras el humano hablaba, pero apenas estuvo unos segundos fuera de la protección de la madera, se escuchó una flecha silbar, que de un segundo a otro, apareció en la espalda del guerrero. Aunque como podrán ver, solo me basta una flecha para acabar a uno de ustedes. Así que les sugiero escuchen esto. Si me entregan a su líder, yo y mi equipo nos retiraremos. ¿Por qué haces esto? Gritó un guerrero anónimo que fue ignorado completamente por el arquero. ¿Tienen 10 minutos para decidir? Si detecto que un gran número de ustedes se mueve, el trato se cancela. Las flechas se detuvieron, como también la voz de aquel humano. Con una tabla sobre su cabeza, Saryusu fue hacia donde su hermano. ¿Cómo? ¿Puede vernos? Preguntó Shazuryu a su hermano, quien tenía más experiencia y conocimiento sobre el mundo. No lo sé. Debe tratarse de alguna habilidad de detección, o puede que sus flechas estén guiadas por magia. La expresión de Shazuryu se volvió amarga. ¿Hay alguna forma de contrarrestarlo? Saryusu negó con la cabeza. Es fuerte, es demasiado fuerte. De no ser porque usa flechas improvisadas, ¿me habría matado con ese disparo? ¿Cómo resistió el comandante al disparo? Preguntó de uno de los guerreros cerca. Mis escamas son más duras por el entrenamiento en mis viajes. Saryusu dirigió la mirada a su hidra. Y si las mías aguantaron, las de Rororo deberían poder hacer lo mismo. Alto. El líder sujetó fuertemente el brazo de su hermano. No te dejaré hacer eso, susurró. Puedo verlo, no lo harás. Los supervivientes de las demás aldeas dijeron que eran 9, ahí solo tenemos a uno. Sí, los demás deben estar esperando a que salgamos. Ese sujeto hizo lo mismo que nosotros, hermano. Se puso a sí mismo como carnada, ¿lo sabes? ¿Y aún así quieres intentarlo? Esa fuerza no es normal. Dudo mucho que otro miembro del grupo pueda hacer algo parecido desde tan lejos. Si viajo sobre Rororo podré alcanzarlo con facilidad, y lo logro eliminarlo. El resto de los atacantes deberá venir de frente para capturarte. Es decir, que tendremos mejores posibilidades de ganar si lo eliminamos a él y tendremos muy pocas de sobrevivir si te perdemos, hermano. Deja que otros monten a Rororo y tú quédate aquí. Los demás te necesitaremos cuando lleguen sus compañeros. Los guerreros asintieron ante las palabras del líder, e incluso hubo algunos a su alrededor que directamente se ofrecieron como voluntarios. Hermano, si dejo que otros vayan serán asesinados.
Tú mismo acabas de ver cómo ataca a ese arquero. Puede que sus flechas no penetren la piel de Rororo, pero las armas de sus compañeros sí que podrían. Por eso debo ser yo quien vaya. Con Frostpaint puedo eliminar al arquero rápidamente y volver junto con Rororo. Soy el único con posibilidades de ganar, y volver con vida. El arma congelante que servía como ataque y defensa a la vez era la carta del triunfo de Saryusu y los hombres lagarto. Era algo indiscutible. Shasuryu ya sabía que no podía ofrecerse como sacrificio, que ni los demás miembros de la tribu ni su hermano menor se lo permitirían, así que extendió su mano y se la ofreció a su hermano. Te necesitamos para lo que sigue. No te atrevas a caer. Saryusu tomó la mano de su hermano, con fuerza y firmeza. Volveré antes de que lo espere. Saryusu centró la mirada en la hidra que había salvado hacía tantos años. Una vieja amiga, un miembro de su familia al igual que su hermano. Abran las puertas. Gritó el comandante mientras se lanzaba hacia su hidra. Abran las puertas y ciérrenlas cuando salga. Los incrédulos guerreros vieron a su héroe lanzarse a lomos de la hidra. Era el caballero sobre su blanco corcel. Era el héroe sobre su montura. Las puertas se abrieron a toda prisa. Algunos de los encargados de abrirla cayeron al suelo muertos, con una flecha puesta en su pecho. Vamos, Rororo. La hidra y su jinete salieron disparados a toda velocidad, provocando una pequeña llovizna cada vez que las enormes patas de la hidra chocaban contra el agua del suelo. Saryusu y Rororo salieron a toda velocidad del pueblo, con un solo objetivo, el arquero que ahora les apuntaba. ¡Ga! El jinete y su montura rugieron mientras las flechas impactaban endebles contra el pecho de la hidra. Avanzaron con fuerza mientras sus compañeros los miraban desde la muralla. Saryusu miraba hacia los lados, hacia el cielo, esperando el ataque de los compañeros de este arquero. Los habían tomado por sorpresa. Quizás no pensaran que actuarían tan rápido, pues aún nada se veía de ellos. Y ahora Saryusu y Roro estaban a solo 40 metros del arquero. Necesitaba estar cerca, solo un poco más cerca para acabar con ese extraño sujeto, y después volvería al lado de su hermano y sus compañeros. Flecha de fuego, poder mayor, explosión tardía. Una flecha se torció, los dedos del arquero la soltaron, y cortando el viento esta avanzó, encendida en fuego y recubierta por un resplandor carmesí. Rororo. La punta de metal penetró en el cuello de una de las cabezas y explotó en su interior, dando como resultado la decapitación de dicha cabeza. Saryusu recordó aquel instante, aquella pregunta, ¿también estás solo? Que sin saberlo condenó a Rororo, la hidra de 4 cabezas. Padre. Fue el último pensamiento que tuvo la cabeza dominante antes de ser explotada como las demás. La explosión generó una bruma roja, hecha con la sangre de la criatura. El cuerpo cayó al suelo, avanzó unos cuantos metros por el impulso que llevaba, y terminó a escasos metros de Pavel. El arquero apuntó entonces al lomo de la bestia, esperando a que el hombre lagarto saliera disparado por la inercia, pero este no llegó. Dado que acaba de usar toda su concentración en esos hechizos, su radar se detuvo un instante. Dada la bruma roja, sus ojos no podían ver. Debido al sonido del cuerpo chocando contra el agua no escuchaba bien, y por el olor de la sangre, tampoco la nariz era confiable. Aún después de muerto, Rororo defendió al que consideraba su padre. Dionisi. Pavel levantó la mirada al escuchar el hechizo ser recitado. Ahí estaba, sobre él, el héroe de los hombres lagarto que usó el impulso para saltar y acercarse hasta Pavel. El arquero disparó, pero no tuvo tiempo para cargar un hechizo en su flecha, y ésta sencillamente se incrustó en su pecho, sin llegar a tocar su corazón. Signo de exclamación abierta. Burst. Pavel miró de nuevo a la muerte. Una densa neblina blanca cubrió al arquero y la zona circundante. Por la flecha en su pecho, Saryusu cayó al suelo sin poder asestar un golpe contra el arquero. Pero era el final, ese ataque debió de haberlo matado. Con el corazón roto, el hombre lagarto se puso de pie sobre el hielo que su ataque había creado. Rororo. El héroe vio a la hidra tirada en el pantanoso suelo de los humedales, con su cuerpo congelado por su ataque. Saryusu se tragó su dolor, y comenzó a caminar lejos del lugar, pues solo era cuestión de tiempo para que los compañeros del arquero le asesinaran si se quedaba ahí. Lo que quedaba de su familia aún lo necesitaba. De pronto, el héroe sintió un frío tacto en su espalda, y una mano sosteniéndole el brazo con el que sostenía su arma. Al voltear, Saryusu vio al arquero, congelado, azul por el frío y con trozos de hielo adheridos a su rostro. ¿Cómo? Le preguntó incrédulo. Estuviste cerca.
Si nuestra diferencia de niveles no fuera tanta, me habrías matado. No sé qué planeen mis señores, pero podrías ser útil, así que en honor a tu casi victoria, te perdonaré la vida. Maldición de sueños. Aryuzu cayó sobre la helada plataforma de hielo, mientras veía al arquero extender dos enormes pares de alas negras, y a sus compañeros penetrar en la ciudad. Hermano, Rororo. Su sacrificio fue en vano. Se había terminado. La captura de los líderes tribales fue concluida a través de un golpe maestro. Poco después de que el héroe de la tribu y la hidra partieran para darle muerte al arquero, dos figuras aladas cayeron sobre la ciudad, pasando por encima de todas las tramas y defensas, llevando consigo a un grupo de guerreros sin igual. Shazuryu Sasha fue noqueado. Apenas una mujer de cabello rubio hasta los hombros tocó el suelo. Clementine golpeó con suficiente fuerza al líder tribal como para preocupar a Pavel. Por suerte el objetivo seguía con vida, y mientras los subordinados de Pavel repelían a los guerreros que intentaban recuperar a su líder, este puso una maldición de sueño sobre su objetivo, a fin de que éste no despertara antes de tiempo, dejando espacio para que fuera llevado a las celdas donde estaban los demás líderes capturados. La operación fue declarada un éxito. Ahora, Pavel dio la orden de retirada, y Clementine, la sacerdotisa de una nueva iglesia, representante de una naciente religión, fue la encargada de pedir la retirada. Puso la mano sobre su oreja, y recitó un hechizo enseñado a los miembros de la escritura negra en caso de emergencias. Mensaje. La llamada debía ser atendida por aquella mujer pálida que Clementine había descubierto. Era una vampira de sangre verdadera como nunca se había visto en este mundo. Ella fue la encargada de abrir los portales negros en las otras retiradas, y debió serlo también ahora. Y debió porque no lo hizo. Al lanzar su magia, Clementine fue recibida por una horrible estática que le hizo cortar el hechizo al instante. Tan horrible fue el sonido que la mujer quedó aturdida por unos segundos, en los cuales una puerta negra se abrió ante el grupo de héroes. ¿Qué era?, se preguntó Clementine. ¿Qué había sido ese sonido cuando lanzó el mensaje? ¿Por qué aquella mujer no había respondido? Y más importante, ¿por qué una puerta se abría ante ellos, aun cuando sus cuidadosos amos no habían recibido la señal correcta? El grupo entero, con excepción de la aturdida asesina, entraron en el portal. Ebrios por su triunfo, y ansiosos por regresar a casa, cruzaron la puerta negra antes de que Clementine lograra recuperarse para gritar. La puerta comenzó a cerrarse y otra nueva empezó a abrirse. Clementine, la única que aún se había quedado atrás, vio que del otro portal salió CZ, quien estiró la mano para jalarla al interior de su puerta. Clementine pensó que se trataba de un rescate, que los otros habían caído en una trampa, y que ella estaba siendo rescatada por sus señores, ella y solo ella. Que en su infinita bondad sus señores fueron a rescatarla al detectar que el resto del grupo estaba en peligro. Pero Clementine negó la hermosa mano de CZ enfundada en el grueso guante, y se lanzó por el portal en el que había entrado el resto de su grupo. Ella aún quería escuchar el resto de la historia de Pavel, o al menos, eso se dijo ella misma. Por un breve momento el grupo festejó su regreso a su hogar, pero los gritos de alegría fueron frenados en seco al ver el lugar donde habían aparecido. Y después, cuando Clementine salió del portal, agitada y diciéndoles es una trampa, finalmente repararon en el hecho de que sin importar dónde estuvieran, no se encontraban solos. Estaban en el claro de un bosque, frondoso y extenso. Pese a que hace unos segundos se encontraban bajo el sol de la tarde, ahora en el cielo gobernaba una luna llena, y cientos de estrellas en la bóveda celeste. Y mientras reconocían el terreno, los ojos se postraron sobre una figura enfundada en negro. Inmóvil, a 50 metros de ellos se encontraba una mujer de cabellos dorados y ojos plata, recubierta por una armadura hecha con las escamas de alguna bestia olvidada. Una guerrera, que en sus manos llevaba una lanza de cristal rojo recubierta por un metal maldito, y una espada robada a los propios dioses. El aura que emanaba aquella mujer hizo que todos supieran del peligro aún antes de que el capitán y su talento revelaran su fuerza verdadera. Es tan fuerte como... Pavel se tragó sus palabras, no solo porque decirlas pudo meterle en problemas con sus señores, sino porque de haberlas dejado salir, el grupo entero hubiese perdido los deseos de pelear. La criatura no se encontraba inactiva, los miraba, no solo sus cuerpos sino también sus armas. Pero no hacía nada más, tan solo está ahí, quieta, esperando a que algo pasara. Retirada. Ordenó Pavel. El grupo entero dio un paso atrás para comenzar con la huida.
Pero en ese momento la mujer dio paso hacia adelante, indicando que estaba por atacar. El grupo se congeló en su lugar, y levantaron sus endebles armas contra aquella mujer, pero ésta, al ver que dejaron de mover hizo lo mismo. Los perseguiría si intentaba irse, lo entendieron en el instante en el que se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué esperaba o qué ganaba con mantenerlos aquí? Puede que ni siquiera fuera un ser consciente, y se tratara de algo no muy diferente a un vigía mecánico, y de hecho eso era lo que Pavel sentía. La mujer parecía ser alguna extraña cruza entre un golem y un no muerto, y ello se corroboraba por la extraña aura maligna a su alrededor. Rena. Las armas de emergencia. Susurró Pavel a su esposa. El arquero y la paladín, convertidos en demonio y ángel de grado superior, introdujeron sus manos en aquel espacio en tinieblas que los supremos nombraron como almacén. Pavel sacó a toda velocidad un arco al cual cargó una flecha inexistente que pronto se materializó como un proyectil de luz. Rena por su parte, con cuidado comenzó a sacar la espada que sus señores le habían dado como nuevo símbolo de su juramento. ¿Qué hacen? Preguntó Clementine con furia en sus palabras. ¿Tuvieron eso todo el tiempo? Preguntó para sí mismo el confundido Cerebrate. Era tonto pensar que sus señores los enviarían así como así a la batalla. En caso de que alguien quisiera capturarlos, o un enemigo se presentara ante ellos, debían tener una manera de defenderse, y por ello estas armas de respaldo fueron entregadas, bajo la condición de no ser usadas a menos que algo especialmente malo ocurriera, y estar frente a una enemiga de tal poder. Era una razón más que suficiente para sacarlas ahora que sabían que no les dejaría escapar sin presentar batalla. Guarden eso. Pero Clementine no lo aprobaba. Rena no detuvo sus movimientos, y Pavel no despegó la mirada de aquella mujer, pero ambos a la vez preguntaron a Clementine de regreso, ¿por qué? Es una trampa, respondió Clementine repitiendo lo que era obvio, pero agregando algo más. Guarden eso e intentemos escapar, o de lo contrario, si morimos, habremos perdido los tesoros de los dioses. A Cerebrate y sus compañeras les molestó escuchar a Clementine y pensar que, para esa mujer, el equipo era más importante que sus vidas. Los aventureros no lo entendían, pero los soldados sí. Bafarot, Rena y Pavel comprendían la preocupación de la sacerdotisa, pues si morían y estas armas caían en manos enemigas, entonces sus señores y su nuevo hogar correrían peligro. Pero a su vez, que ellos mismos cayeran aquí significaría un peligro mayor. Sabemos. Demasiado, dijo tranquilamente Pavel, y Clementine tuvo que bajar la mirada ante esa verdad. Clementine confiaba en que todos podrían irse si antes ella lanzaba bendiciones de resistencia y velocidad, pero Pavel dijo una verdad dolorosa, y es que ninguno de ellos podía morir aquí y ser capturado por el enemigo. Aún sin sus armas con ellos, sus cadáveres ya serían demasiado preciados. Cuando Rena por fin logró sacar su espada, y se dispuso a tomar más equipo de esa dimensión de bolsillo, Clementine habló. No me den armas. Dijo la sacerdotisa. Como segunda al mando, lo siguiente en salir de ese portal serían sus estiletes, pero los negó. No. Serviré tanto en combate, dijo Clementine justo antes de arrodillarse. Rena no perdió el tiempo y sacó armas para Bafarot y Cerebrate. Capitán, ¿es más fuerte que la mujer de ojos vendados? Preguntó la ahora sacerdotisa. Pavel tenía que juzgarlo. No podía percibir con tanta claridad el poder de seres tan superiores, pues antes tenía que comparar a sus enemigos con sí mismo. Así funcionaba su poder. No sabía decir qué tan fuerte era realmente Aureole, pero sí estaba seguro de una cosa. No, es más débil que ella, pero no es tanta la distancia, respondió Pavel. Entonces. Clementine juntó las manos para orar. Como combatiente lo tenía claro, una asesina no era efectiva contra un enemigo más poderoso. Así que esta era su mejor modo de pelear, rompiendo un juramento que se hizo a sí misma hace tiempo. Si no logran escapar o ganar, destruyan mi cuerpo, capitán. ¿Qué? Pavel tuvo el incontrolable deseo de voltear. Por primera vez en su vida quiso apartar la mirada del enemigo y postrarla sobre un aliado. Sus compañeros comenzaron a decir el nombre de la asesina. Los brazos de Clementine cayeron sin fuera con los dedos aún entrelazados. De sus ojos desapareció la vida, y por un momento sus compañeros la creyeron muerta, pero comenzó a mover la boca y a recitar palabras que la magia del mundo no traducía. La última arma de la sacerdotisa fue puesta sobre la mesa.
aquello que le permitió escapar de la teocracia con vida. Una flor de un azul espectral apareció sobre la cabeza de la asesina, seña de que había activado su talento natural. Ahora nosotros seremos tu familia, le dijo la Madre Superiora cuando fue entregada a los templos. Eres nuestra compañera, desde hoy y para siempre, le mintió descaradamente aquel lancero. Clementina creyó cada promesa que salía de sus bocas, y tomó cada palabra como una ley inalterable, pero los primeros le trataron como un arma y los segundos como objeto. Las monjas en el templo le temían a su corrupto poder, y los miembros de la escritura sentían repugnancia por la locura reprimida en su mirada. Su capitán permitió que le arrancara la cabeza a una sucia semi-humana, y las monjas la mataron de hambre durante una semana por haber señalado la realidad. Y aunque ellos fueron los que violaron los mandatos de los 6 dioses, la señalaron a ella como traidora cuando intentó escapar, y sus dioses le dieron la espalda cuando les suplicó por ayuda. Pero ellos, miénteme y la pagarás caro. Los seres supremos me ordenaron asegurarme de que comieras algo, con cual te sientes más cómoda. Pero a los que ahora servía eran diferentes. No dudarían en matarla, no dudarían en usarla como un juguete descartable, pero no se limitaron a mentirle para que obedeciera sus órdenes. A Pavel y a Rena, a Cerebrate y Bafaroth, a ninguno de los que pusieron bajo su mando les mintieron. Porque aun si ello les dañaba, aun si el mundo entero se levantaba en su contra, dijeron la verdad a cada posible seguidor que por voluntad deseara seguirles, una nación donde todas las razas pudieran vivir en armonía, un sueño que ya habían hecho realidad en aquel sagrado hogar donde habitaban. Aquella mujer vio a la sacerdotisa, y en sus ojos sin vida pareció nacer algo parecido a la preocupación y cercano al miedo. Levantó su lanza y la apuntó contra la sacerdotisa. Rena. Anularla. Cola de Rena dio un golpe a la lanza de la mujer, pero demasiado tarde. El hechizo había lanzado y chocó contra Clementine, pero en lugar de detener lo que sea que ella hubiera estado haciendo, el hechizo de anulación se debilitó, y desvaneció una vez estuvo cerca de Clementine. Y si bien había fallado el primer intento, aquella mujer no parecía tener intención de hacerlo una segunda vez. Tomó la lanza y la espada con fuerza, y se arrojó contra el grupo que aún no terminaba de armarse. Se acabó, ahí viene. La pacificidad encontró su fin cuando Clementine comenzó a rezar en aquel idioma incomprensible. La mujer perdió toda la calma, y se lanzó con fiera determinación hacia el grupo. Bafaroth y Cerebrate se arrojaron como vanguardia, pero apenas sintieron cerca a la mujer ambos se alejaron. Bafaroth era un guerrero de incuestionable honor y Cerebrate un fiel compañero. Ninguno de ellos se hizo a un lado por cobardía sino por lo que Pavel temía. Aquella criatura les hubiese matado al contacto si se hubiesen mantenido entre ella y su presa. Maldición de debilidad. Rena. La flecha salió volando y con un elegante movimiento la mujer la esquivó, pero a cambio recibió con su vientre la estocada de una cola metálica. Los pies de la mujer aún no habían encontrado un punto fuerte en el suelo, y ésta salió volando cuando Rena la impactó. Rena comenzó a jadear con pesadez. Solo había ocupado 2 ataques con la cola y ya estaba a punto de desfallecer. Como ya lo sabían y como ya lo temían, el resto de sus cuerpos no estaban a la altura de las habilidades conferidas por sus razas, pero frente a un enemigo como este, al que Bafaroth y Cerebrate evitaron, no tenían más opción que intentarlo. Pavel sacó 6 pociones de su almacén y arrojó a Oni Reina. Todo a nosotros. Ya saben qué hacer. Pavel cargó de nuevo sus flechas, y esta vez, dejó que su aureola negra y rota se materializara sobre su cabeza. Las bendiciones de su cuerpo entraron en efecto y de nuevo disparó. Pero esta vez con una precisión tal que incluso con aquellos elegantes esquives la mujer recibió de lleno 3 de las 7 flechas del arquero. Pavel comenzó a jadear como su esposa, y la mujer que era su enemiga se recuperó casi al instante y reanudó su carrera hacia Clementine. Recuperación. Recuperación menor. Ani Reina dirigieron sus magias hacia los Baraja, para inmediatamente después llenarse la boca con las pociones de recuperación de mana. Aunque fuera inútil, Cerebrate, Bafaroth y Risha se pusieron frente al grupo para defenderles, o al menos ganarles un microsegundo de tiempo. Giori comenzó inútilmente a arrojar flechas, pues a diferencia de Pavel que poseía atributos de una clase de nivel 100, Giori no tenía nada más que su pura y simple naturaleza de un espíritu menor combinada con un nivel bajo. La cola de Rena impactó a la mujer, pero esta vez sin la distracción de Pavel. Esta la bloqueó de manera perfecta con la espada de su mano izquierda. Pavel arrojó una lluvia de proyectiles sobre la mujer,
pero ésta se la quitó de encima al agitar su lanza. Era un monstruo, un completo monstruo al que ninguno de ellos se igualaba. Alto. Escuchó el arquero y solo él, las palabras que salieron de la boca de aquella mujer, y apenas un instante después el peligro que sentía dejó de ser la mujer frente a él y se ubicó a su espalda, en el lugar donde se encontraba Clementine. No tuvo tiempo de voltear, apenas pudo pensar en ese momento, y la sangre se convirtió en hielo al ver a una desconocida materializarse frente a él. Aquella persona se plantó entre la mujer que les atacaba y el grupo de Clementine. La mujer se detuvo, y aunque su expresión no cambió, Pavel pudo percibir cómo su guardia se levantaba por la presencia de esta extraña. El espectro frente a ellos, quien los separaba de la mujer de la armadura, parecía transparente, como si se tratase del pobre truco de un ilusionista o una aparición, pero Pavel podía asegurar que no se trataba de ninguno de los dos, pues la podía sentir. Algo estaba ahí frente a ellos, y se sentía como Clementine, pero diferente. Rena y los demás cometieron un pecado mortal, al igual que Pavel, miraron a su espalda aún teniendo un enemigo enfrente, y confirmaron que Clementine se encontraba aún ahí, arrodillada, pero ahora sin vida, pues su boca ya no se movía. El espectro frente a ellos le dio la espalda a la mujer de la armadura. Era Clementine, pero no era ella a la vez. Tenía los ojos carmesíes que caracterizaban a la asesina, pero en muchos sentidos parecía diferente a esta. Desde sus ropajes hasta su semblante, pasando por el pequeño parche que cubría su ojo y la espada que sostenía, nada en ella recordaba a la sacerdotisa a pesar de que las facciones eran las mismas. La más joven de nosotros le entrega a los que ella considera compañeros, Vita, dijo antes de desvanecerse por completo. Aquella criatura, todos la vieron nacer y morir, y por la sensación que tuvieron al admirarla, supieron que era la propia sacerdotisa que ahora yacía muerta a sus espaldas. Pero algo faltaba. Por las palabras de la asesina todos pensaron que alguna bendición caería sobre ellos, pero nada llegó después de que el espectro se desvaneciera, nada más que una sensación de vacío. La mujer de la armadura se recompuso del impacto de ver a aquella aparición, y ya sin prisa comenzó a caminar hacia el grupo. ¿Qué? Todos vieron atónitos como la cola de Rena impactaba a la enemiga, y a la vez como parte de la armadura de ésta salía volando en pedazos. Cerebrate y Bafaroth, invadidos por un sentimiento de inutilidad, se lanzaron contra la mujer que antes esquivaron. Las espadas gemelas de Bafaroth y la veloz estocada de Cere fueron detenidas por las armas de la mujer, que aun después de tan duro golpe seguía de pie y parecía invencible. ¿Pero por qué era? ¿Qué pasaba? Sentían que aquella mujer estaba usando demasiada fuerza para contenerles, a pesar de que antes parecía poder destrozarles al solo tocarles. ¿Qué pasaba? Ninguno se sentía diferente. No había ese calor o la euforia tras recibir un hechizo bonificador. No había ligereza en sus cuerpos o menos agotamiento, pero algo había pasado, pues la cola de Rena sin duda había sido más rápida y su golpe más poderoso. Algo había pasado, pues Cere y Bafaroth lograron hacer esforzarse a un enemigo fuera de su liga, e incluso Risha tuvo el atrevimiento de intentar clavar el florete en el pecho de la criatura. Ninguno se sentía más fuerte o más valiente, pero Rena no experimentó el cansancio por ocupar su cola y el resto de ellos atacó, seguros de que no morirían por el contragolpe. Esa seguridad, ese sentimiento de seguridad inexplicable vino acompañada por una fuerza que venía de ninguna parte. Pavel disparó su flecha, y este rompió un pedazo de casco a la criatura. Ese día su madre le entregó un nuevo vestido, y su padre le fabricó una corona de flores. Caminó por las calles de la ciudad junto a centenares de otros niños mientras las personas les adoraban, y festejaban. Un momento que Clementine nunca podría olvidarlo, en el cual el arzobispo del dios del fuego le reveló su talento. ¿Entonadora? Preguntó con inocencia a la entonces pequeña. ¿Qué es eso? Y sin poder caber en sí mismo por la alegría, el sacerdote respondió: un poder para salvar a otros de todas las cosas que Clementine escuchó durante su tiempo en la teocracia. Quizás eso fue lo único que no era una mentira. Hubiera sido hipócrita decir que Clementine era su amiga. Que sería rauda. Ninguno de ellos la conocía bien. Destello. Incluso podían decir abiertamente que no les agradaba. Ráfaga. Pero era su compañera. Aceleración. Y sin dudarlo un instante, dio todo de sí misma por el grupo. Maldición de. Solo había una forma correcta de responder a esa voluntad. Fortalecimiento.
En masa. Bendición del viento, área. No guardarse nada en los próximos minutos. Las orejas y cola que las aventureras ocultaban se revelaron, y con las magias y habilidades potenciadas atacaron. Las bendiciones de Annie y Reina cayeron sobre el grupo. Báfaro y Cerebrate lanzaron una ráfaga de ataques que obligó a la mujer a cubrirse con sus armas. Risha logró dar una estocada al pecho descubierto, las flechas de Shiori y Pavel golpearon la cara y el cuello mientras la cola de Rena arrebataba otro pedazo a la armadura negra. El poder combinado del grupo golpeó con furia a la mujer de la armadura que salió volando por la estocada final de Rena. Antes de que cayera al suelo y recuperara el control, Bafarot y Cerebrate se arrojaron. Aceleración de flujo. Aceleración de flujo. Stronov, Clementine y un sinfín de guerreros legendarios hubiesen encontrado imposible esquivar aquel ataque mientras caían. Las espadas de los guerreros estaban ya saboreando la sangre de aquella mujer, cuando Shadow Rush, la figura de la mujer se volvió difusa, su caída se aceleró al igual que el resto de sus movimientos. Su velocidad dejó en ridículo a Bafarot y Cerebrate, que eran ahora los que se habían desligado del suelo, y estaban a merced de la enemiga. Con su percepción acelerada, Bafarot y Cere vieron la espada de la mujer dirigirse hacia ellos, pero les pareció insultante, pues ni siquiera estaba usando el filo de su arma. Después de recibir el ataque conjunto del grupo. Tras burlarse de la velocidad de los dos guerreros que eran reconocidos justo por ella, su enemiga tuvo la osadía de escupir sobre la voluntad de Clementine. Tenía la clara intención de capturarlos con vida, y en vista de que estaban a punto de terminar con todos los huesos de su cuerpo roto, los dos guerreros lo creyeron posible. Aceleración de flujo. La cola de Rena golpeó la espada de la mujer a punto de tocar a Bafarot. El poder del impacto fue suficiente para que el aventurero y el Demi humano salieran volando de regreso con el grupo. Tomen a Clementine y escapen como puedan. Yo y Rena les ganaremos tiempo. No se preocupen por nuestros cuerpos, no aseguraremos de que no quede nada de ellos. Signo de interrogación abierta. Era el atardecer cuando estábamos con los hombres lagarto. Si no estamos en alguna esfera de realidad o una prisión con el cielo artificial, seguramente nos habrán transportado al este. Así que viajen hacia el oeste para regresar a casa. Pavel arrojó a sus compañeros todos los scrolls que tenía. La mujer de la armadura negra se recompuso del impacto e intentó reanudar un nuevo ataque que fue frenado en seco por la cola de Rena. Usen uno cuando escapen y después otro cada 3 horas. No se detengan hasta que estén seguros de que nadie los persigue. Ocupen el de teletransportación si acaso no tienen otra opción o creen que ya no hay magia que lo bloquee, pero no regresen a un lugar donde sepan que no haya nadie. Pavel se levantó y guardó su arco. Ya lo había comprobado, nada más que la cola de Rena podía atravesar esa armadura. Capitán. Antes de que las protestas de sus subordinados comenzaran, Pavel les miró con repulsión. Que mi hija no sepa nada de nosotros, les dijo finalmente y dirigió la mirada al frente. ¿Qué era eso? ¿Que acaso su hija no era su razón para pelear? ¿Por qué entonces dar la vida de esta manera? ¿Por qué pedir que la razón por la que juraron lealtad los olvidara? Cerebrate no lo entendía. La hija de ambos los esperaba, pero, aún así, ni siquiera dudaron un momento en quedarse los dos juntos atrás. ¿Por qué? Largo. Ninguno de ellos lo entendía, y a sus más de 30 años Cerebrate experimentó lo que Pavel y Rena en su adolescencia. Bafarot respetó la orden y el valor del matrimonio. No dudo, y una vez tomó el cuerpo de Clementine y comenzó a correr, Cerebrate hizo lo mismo. Las compañeras de Cere lo dudaron un momento, pero ya habían desobedecido a órdenes en una ocasión y pagaron las consecuencias. No lo harían una segunda vez. Al ver que el grupo comenzaba a dividirse, la mujer intensificó su ataque e intentó abrirse paso para detenerlos, pero Rena la estaba manteniendo a raya. Perdón. Te hubiera dicho que escaparas con ellos, pero siento que no lo hubieras hecho, le dijo Pavel a su esposa mientras ésta contenía al enemigo. Te habría roto las piernas y enviado con ellos si te hubieras atrevido. Rena respondió a través de la telepatía con su esposo, sin desperdiciar una sola bocanada de aire. La demonio con tranquilidad agregó, en 2 años, no creo que Ran pueda recordarnos, y esas palabras se volvieron un consuelo para el arquero. Durante sus primeros años de vida, Rena aprendió cómo hacer más fácil su vida. Si obedecía a las sacerdotisas, estas ponían más comida en su plato durante la cena. Si se mantenía callada, le acariciaban la cabeza mientras repetían lo buena niña que era.
Si compartía sus juguetes, los demás niños la tratarían de mejor manera. Aún después de ser abandonada, la vida no era tan mala gracias a la obediencia que mostró. Pero, en algún momento Rena olvidó por qué comenzó a hacerlo. Cuando llegó a la edad correcta, la iglesia propuso mantenerla como sacerdotisa, pero su custodia fue finalmente ganada por la orden paladina. Dentro de aquellos cuarteles, la tranquilidad y obediencia solo se hicieron más fuertes dentro de la personalidad de Rena. Cada segundo de su día en el que no estén comiendo o durmiendo, deben dedicarlo al entrenamiento. Fue la primera orden que la ahora capitana recibió en sus días como recluta. Y como era natural en ella, obedeció. Sin importar que lloviera, sin importar que nevara, Rena se mantuvo firme en el patio de entrenamiento, agitando su espada. Lucia fue testigo de ello, pero solo Pavel y la propia Rena sabían que ella siempre fue en el fondo una insubordinada. Cada día, cada noche, Rena ignoraba toda norma y orden dada para entregarse enteramente a sus deseos. Cuando estaba en el orfanato, guardaba la comida extra de su cena y se escabullía al exterior del templo. Cuando fue llevada a la orden, robaba comida de los almacenes y escalaba los muros del cuartel. ¿Por qué Rena ambicionaba más comida para su cena? ¿Por qué comenzó a robar de los almacenes? La respuesta era un gato amarillo de mirada tétrica que siempre la esperaba bajo el cielo nocturno, sin importar que nevara o lloviera. Pero una noche en especial llegó. El gato faltó al encuentro. Cuando su querido compañero llegó al fin natural de su vida, la orden paladina se volvió todo para Rena. Puede que su motivo para obedecer se hubiera desvanecido, pero su deber seguía ahí, y ello le dio a Rena una razón para vivir. La lucha contra los semi-humanos, y la protección de los desamparados eran todo lo que le quedaba, pero ello no era algo malo. Cuando cumplió 17 años, Rena encontró una razón. No solo para pelear sino también para vivir, y morir si hacía falta. Cuando recibió su primer pago, como se esperaba de ella, se dirigió al orfanato donde fue criada y dejó ahí todo el dinero. No lo hizo por un sentimiento de deuda o a iniciativa personal. Como siempre, ese día solo respondió a las expectativas puestas sobre ella, pero gracias a esto se encontró con algo que le recordó que al final de todo, no era nada más que una huérfana. En el atrio de la iglesia, Rena vio a una niña alimentar a un gato a escondidas. Fue un momento de revelación. Rena siempre dio por hecho que su vida estaba asegurada, y nunca sintió miedo a la muerte sino hasta que salió por primera vez de las murallas. Pero ahora se daba cuenta de que ella, y esa niña de ahí formaban parte de una larga cadena. Cuando se casó con Pavel se lo advirtió. Que nunca abandonaría su deber, porque las personas antes que ella no lo hicieron, nunca lo hicieron. Mientras ella dormía en el orfanato, mientras entrenaba en los cuarteles, cientos, o quizás miles murieron para que ella pudiera seguir a salvo. Para Rena huir se volvió sinónimo de matar a su yo más joven, a Pavel y a su hija. Huir era dejar a los indefensos a su suerte. Huir era que la niña que ella fue alguna vez nunca hubiese logrado llegar a conocer otra razón para vivir más que obedecer. Si algún día el muro caía, Rena no abandonaría su posición. Moriría espada en mano, con la esperanza de que los demás hicieran lo mismo, y de que algún otro guerrero, aún sin saberlo, salvara la vida a su esposo o a su hija. Por ello, hoy, aquí, no pensó ni por un segundo en escapar, y se hubiese enfadado con su esposo de haberlos sugerido, pues quizás Rena no tuvo una buena vida, pero recibió de ella más de lo que nunca soñó. Esa noche en la que su querido gato de ojos amenazantes murió en sus brazos, nunca imaginó poder terminar su vida al lado de un ser amado. Ahora que conocía el dolor de perder un ser amado, lo que más deseaba Rena era poder irse junto a su esposo, y que su hija jamás pudiera recordarlos. Quería que se mantuviera en aquel templo con la sacerdotisa de vida ilimitada, y bajo la protección del no muerto sempiterno. ¿Y por qué no? La última vez que Rena vio a sus padres era apenas un bebé, como ahora lo era Ran, y en estos últimos momentos de su vida, no podía importarle menos quiénes hubieran sido aquellas personas. Pavel debía su arco a un capitán, a un demente que, al verse rodeado, víctima de una emboscada, tuvo el descaro de decir a los demás: yo los cubro, no se atrevan a mirar atrás. Les ganaré tiempo para que escapen. Pavel vio a aquel hombre. Lo recordaba como un gigante, aunque por lo que supo después era el más pequeño entre los oficiales. Pero ese pequeño hombre cumplió con sus palabras. Durante miles de metros, mientras escapaban, ese hombre en solitario cubrió la retirada, y cuando por fin sus piernas no pudieron más, cuando por fin solo le quedó una mano y su arco ya no le servía,
lo arrojó al más lento del grupo, a quien tenía más cerca. Un pequeño recluta de nombre Pavel que usó el arma para cubrir a los demás cuando después de 10 minutos reanudaron la persecución. A día dejó y se seguía preguntando cómo había sido posible que un hombre tan pequeño hubiese resistido tanto tiempo contra una fuerza de tal magnitud. Se preguntaba la razón por la que eligió defender a los soldados. No fue por deber, pues formaba parte de los conspiradores que deseaban derrocar al rey. No fue por lealtad, pues él mismo tenía a alguien que lo necesitaba y esperaba en casa. ¿Por qué lo hizo? Pavel no tenía ni idea, pero de no ser por ese hombre y los 10 minutos que les ganó, de no ser por ese hombre, y el arco que por pura coincidencia le entregó, Pavel nunca hubiera llegado tan lejos. No habría conocido a Rena, no hubiese tenido que experimentar la dicha, y el dolor de tener y perder a una hija. Pavel no entendió las razones de ese hombre, y ahora que hacía lo mismo se dio cuenta de que quizás no había ninguna razón. Su hija lo esperaba, su esposa deseaba morir antes que él para no experimentar el dolor de perderlo. Podía permanecer aquí e intentar volver con el cadáver de Rena, podría utilizar a los otros como cebo para escapar él, pero algo no se lo permitía. Quizás tenía razón y ese hombre no tenía un motivo, como Pavel tampoco lo tiene ahora. Me niego a morir solo para ganar tiempo, dijo Rena con orgullo. El cuerpo de Pavel se tensó al instante en el que escuchó esas palabras. Sé que te pido mucho, pero, tengo suficiente mana. No digas nada o terminaré enamorándome otra vez de ti. Pavel tiró el carcaj, la capa, la armadura de algodón e incluso el calzado. Devolvió el arco a su almacén. Fue una buena vida. La cola de Rena detuvo sus movimientos, y la paladín comenzó a jadear pesadamente mientras el arquero se lanzaba hacia la mujer de la armadura. Rena vio la espalda de su esposo alejarse y volverse más pequeña. Desarmado e indefenso se dirigió hacia el monstruo que tenían enfrente, pero aun con ello, no sintió ni por un momento que ese hombre podría perder. Rena se envolvió en su cola, se recubrió con aquella armadura impenetrable, y corrió detrás de su esposo. La mujer alzó su lanza al ver al arquero acercarse a una velocidad que dejaba en ridículo a Bafarot y Cerebrate. Aceleración de flujo a quemarropa, y esperando el último momento, Pavel esquivó una estocada dirigida a su corazón. Se escabulló en el punto ciego de la guerrera Coraza, y puso su mano sobre el estómago de ella. Maldición petrificante. El hechizo envolvió a su objetivo y de inmediato se canceló. Era algo que ya esperaba. No podía tener tanta suerte, pero movimiento lento antes de que la jinete pudiera contraatacar. Pavel se movió a su espalda y tocó su hombro. Esta vez la luz verde que cubrió a la guerra se impregnó en su ser. El hechizo funcionó y la mujer comenzó a notar pesadez y retraso en sus movimientos. Era como si algo viscoso la cubriera y le impidiera moverse como deseaba. Onda. Antes de que pudiera activar de nuevo su magia, Rena arremetió un fuerte golpe contra el cuerpo de la guerra, y canceló su hechizo. Pavel, aún en la espalda de la guerrera, y puso sus manos en los costados de esta. Maldición de debilidad. Al instante la criatura descifró el plan del matrimonio. Ya no podía seguir conteniéndose. Ruptura. Ignorando al arquero que se movía a su alrededor como un molesto mosquito, la guerrera se cubrió de cualquier posible ataque de Rena y enterró su lanza en el suelo. Este comenzó a agrietarse mientras una luz carmesí escapaba de las entrañas de la tierra. Shock. Las manos de Pavel se postraron sobre los oídos de la jinete, que con su mente confusa por el hechizo no pudo terminar de conjurarlo. Maldición de debilidad. Shadow Rush. Shock. El shock de Pavel golpeó a la guerra, así como también la cola de Rena, pero la habilidad de la guerrera oscura no se canceló. Debió tratarse de alguna habilidad karmática o racial. La guerrera recobró velocidad y dio una vuelta rápida para quitarse a Pavel de encima, pero en lugar de alejarse y perder su ventaja, se mantuvo firme. Fortaleza. Estando tan cerca, Pavel no detuvo el arma, sino los brazos de la guerrera. Pensó que eso bastaría para detenerla, pero lo calculó mal, pues aún con ello esta mujer terminó rompiéndole 3 dedos con el impacto. Onda. Negativa. Rena no pudo ver los labios de la guerrera moviéndose ni escuchar sus débiles palabras. Pavel no pudo cancelar el ataque, y este se ejecutó de manera perfecta. Pavel extendió sus alas y se cubrió con ellas. Fortaleza. La muerte se volvió una sombra sobre Pavel, y este pudo verla con claridad. Un impulso de muerte golpeó al arquero cubierto por sus alas.
Estas se pulverizaron y cayeron al suelo como un manojo de carne, huesos y plumas, pero el arquero, aunque herido, seguía ahí, con vida. El costo de la habilidad fue evidente. Ahora Rena. Aceleración. Pavel se arrojó contra la guerrera oscura y puso sus manos sobre su rostro. La criatura sujetó su espada e intentó clavarla en el costado del arquero para asesinarlo en el acto, pero al instante en el que lo intentó, fue detenida por la cola de Rena, que los atrapó a ambos y frenó los movimientos de la guerrera. Debió ser un juego de niños librarse de un agarre así, pero al intentar hacerlo, la guerrera solo obtuvo fracasos. Y la razón era ese hombre que no dejaba de maldecirla. Maldición de debilidad, 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 maldición de debilidad. Ahora. Ante el grito de su esposa, con las últimas fuerzas que le quedaban y con la guerrera reducida, lo baraja conjuraron su última carta. Retribución. Redención. La guerrera contenida vio un portal negro abrirse sobre ella, y uno blanco por debajo. Y mientras Pavel y Rena vomitaban sangre, dos criaturas aparecieron en cada puerta. Dentro del portal negro de Rena, en aquella concentración de todo el caos en el universo, se materializaron un par de ojos en medio del abismo. En el portal blanco de Pavel, la mirada compasiva de una madre se asomó. Una boca apareció en el interior del abismo, y una sonrisa obscena en el rostro del ángel de un falso paraíso. Luz dorada comenzó a proyectarse desde ambos portales. Pavel estaba al borde de la inconsciencia mientras que su esposa se arrastraba al interior del espacio entre los portales, para ser también víctima del hechizo. Morir y desaparecer era el siguiente paso lógico. Alto. Un grito se escuchó y se propagó por todas partes. La voz era de un portal negro se abrió cerca del matrimonio, del cual salieron tres figuras conocidas. Anular. Los portales se desquebrajaron y desaparecieron. Recuperación mayor. El cuerpo de ambos brilló con la luz de la vida. Dos de esas personas arrojaron hechizos mientras que la tercera, enfundada en una armadura carmesí, cortó la cola de Rena con su arma y separó a Pavel de guerrera oscura. Esa misma persona tomó a Pavel y Rena para introducirlos al interior del portal negro. Pavel se encontraba en un lugar desconocido. Nunca había pisado esta sala, pero reconocía a las personas presentes. Rena. Pero las ignoró para ir con su esposa. La paladín, muchos niveles por debajo de él, tenía ya un pie en la tierra de los muertos tras intentar conjurar una magia demasiado superior a su persona. Rena. Pavel tomó la mano de su esposa, y al sentir que ésta le apretó de regreso, su corazón encontró paz, aunque fuera durante unos segundos. Pavel vio a sus amos correr hacia ellos. Vio a sus compañeros a lo lejos, y a la sirvienta perro arrojar magia sobre el cuerpo de Clementine, para que ésta, inmediatamente después se levantara de entre los muertos. Clementine. Sus compañeros se arremolinaron alrededor de Clementine, que débilmente intentaba ponerse de pie. Fueron ustedes. Ulbert y Momonga comenzaron a dar órdenes para que sanara y atendieran a Rena, mientras Touch me preguntaba por el estado de los Baraja. Fueron ustedes. Pavel vio a la guerrera oscura entrar por el portal y ser recibida por Khajiit y Paradine. Fueron ustedes. Pavel, ¿estás bien? Momonga puso su mano sobre el hombro del arquero, pero este, consumido por la rabia, tomó al no muerto por su túnica y lo acercó hacia él. Ustedes nos tendieron una trampa. Ustedes nos hicieron creer que habíamos sido capturados, que nuestra vida estaba terminada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué demonios dejaron que Clementine se sacrificase de esa manera? ¿Por qué casi nos dejan morir a nosotros? Malditos desgraciados. Pensé que mi hija nunca sabría de mí, que yo y mi esposa moriríamos. Pensé que creeríamos que la abandonamos. ¿Y por qué? ¿Por qué Momonga? ¿Ves? Pavel dejó caer todo su veneno sobre el no muerto, se percató de que éste tenía una mano alzada, que había servido para detener las espadas, lanzas y magias que estaban apuntadas contra él. Pavel tenía sostenido a Momonga por su túnica, con todas sus fuerzas, pero tras recuperar un poco de cordura, le soltó. Necesitábamos comprobar que fueran de fiar. Pavel cayó de rodillas ante los tres señores de la tumba. Les lloré mi vida. Deje mi hija a su cuidado. ¿Eso no fue suficiente? ¿Qué más tengo que probar? Las luces rojas en las cuencas del no muerto se apagaron, y bajo la mirada
Necesitamos hablar esto en privado. Pavel se desplomó. Bafarot, Cerebrate y sus compañeras fueron sacados de la sala del trono, y conducidos por una Yuri hasta el portal que los llevaría a los bosques cercanos al Coliseo. Querían estar ahí cuando los Supremos dieran una explicación, pero la solicitud fue negada, y en su lugar recibieron la promesa de que todo se les explicaría más tarde, pues esta prueba tuvo como objetivo, no a ellos, sino al matrimonio Baraja. Al final los seres supremos les revelaron que habían cumplido con las expectativas. Lo dijeron como si eso fuera algo bueno, pero ¿realmente lo era? Lo único que Cerebrate y sus compañeros hicieron fue obedecer y huir. En su batalla contra la mujer de la armadura, fueron inútiles, a diferencia de la asesina, que a costa de su propia vida dio una oportunidad de escape y victoria al grupo. Cumplieron con las expectativas. Las palabras de los Supremos le supieron amargas a Cerebrate, pues si con esa patética actuación habían cumplido con las expectativas de sus señores, significaba que estos no esperaban mucho de ellos. Momonga advirtió que lo que seguía debía mantenerse entre los miembros más importantes de la tumba, por lo que solo los guardianes más importantes, los Supremos, los Baraja y Clementine permanecieron en la sala. Incluso Pestondia y las sirvientas de batalla fueron obligadas a abandonar, como prueba de la importancia del momento. ¿Quién era esa mujer? Fue la primera pregunta que hizo Pavel cuando se le dio el permiso de hablar. Es una invocación mía, le respondió Momonga. Una criatura conocida como Caballero Maldito. ¿Era una invocación suya? No se sentía del todo como un no muerto. Por un momento incluso pensé que estaba en presencia de un golem. Momonga se inclinó sobre su trono, como si en sus pensamientos hubiese encontrado interesante lo que le acababa de revelar Pavel. Fue una invocación especial. La creé a partir de un cuerpo artificial que Cajilt y Paradine hicieron. Momonga extendió su mano e invocó a un caballero maldito justo frente a él. Pero este no era la hermosa mujer con la que Pavel combatió, sino un ser pútrido y corrupto, sin la elegancia o gracilidad de la otra. Lamentablemente, como experimento fue un fracaso. La caballero que ustedes combatieron es solo un poco más fuerte que este. El cambio de apariencia en los no muertos, para Paradine, era una buena forma de introducirlos a la vida civil del imperio sin causar rechazos, mientras que para Cajilt, alterar la apariencia de un no muerto era necesario para que su madre no sintiera repugnancia por un cuerpo en descomposición. Es extraño. Por un momento sentí que se parecía mucho a la campeona de carne. Pavel soltó esas palabras, no porque realmente le interesara, sino más bien, tenía por objetivo hacer una pregunta incómoda a sus señores, a fin de ver qué tanto intentarían embellecer sus palabras al momento de preguntarles lo que realmente querían saber. Pero los Supremos no cayeron en una trampa tan obvia, o mejor dicho, no tenían intención de hacer ver sus acciones menos infames de lo que realmente eran. El cuerpo artificial estuvo hecho a partir de un cabello de Henry, dijo Touchme. Queríamos saber si la sangre de una Godkin, como ustedes los llaman, podía potenciar a los no muertos de Momonga. Pero el costo de cada cuerpo artificial es demasiado alto, así que descartamos la idea y decidimos usar a la criatura para algunos de nuestros planes, incluyendo la prueba hacia nuestras personas. Susurró Rena. Así es, aceptó Ulbert. Si hubiésemos mandado un no muerto normal, habrían sospechado de inmediato que se trataba de Momonga. Como ya habían estado en el 6º piso, quizás se hubieran percatado de que era ahí donde estaban. Pavel rió. Bloquearon comunicaciones y aprovecharon nuestra confusión para que entráramos a un portal que quizás era una trampa. Usaron un fracaso y un cielo nocturno artificial para engañarnos. Estaba concentrado pensando, ¿por qué es de noche? Que ni siquiera me di cuenta de que estaba en un bosque conocido. Pavel se estaba burlando de su propia estupidez. No cabe duda de que mis señores son maestros del engaño. Pavel habló con orgullo de esta cualidad de los Supremos. Comprendiendo que no era un insulto, los guardianes presentes pudieron sentirse orgullosos por el hecho de que Pavel se hubiese percatado de ello. Mientras tanto, los Supremos se avergonzaban. No sabían que Pavel podía reconocer el bosque o que el cielo nocturno fuera a confundirlo. Eso último fue algo que Ulbert había sugerido para darle dramatismo a la batalla. No era ni por asomo parte de algún plan maestro. Rena, ¿tienes algo que preguntar? Yo tengo suficiente con eso. Rena negó con la cabeza. Pocas veces en su vida se había preguntado la razón detrás de sus órdenes y se limitó a seguirlas. Quizás en su corazón quería preguntar algo, pero su forma de ser no le dejaba expresarlo con palabras. En ese caso, mis señores, quisiera preguntarles entonces,
¿Por qué nos han puesto a prueba? La pregunta que más atormentaba el corazón de Pavel, porque después de entregarles literalmente todo, ellos seguían necesitando confirmar su lealtad. Eso es algo que debemos discutir con ustedes dos en privado. Así que antes de eso, ¿les importa que arreglemos las cosas con Clementine? Los Baraja asintieron sin dudar y Clementine entonces levantó la mirada para observar a sus amos. A la muerte sobre el trono, al caballero y al demonio a cada lado, mientras los tres eran custodiados por un grupo de monstruos del más alto nivel. Los guardianes. Clementine. Como te habrás dado cuenta, los seres supremos no tenían intención de que participaras en la prueba rebel o de Miurge. Por ello se te ordenó a ti enviar el mensaje y por eso se te aturdió, para que no pudieras entrar al portal. La intención de los seres supremos era que escaparas de ahí por el portal donde estaba CZ, pero no lo hiciste. Clementine bajó la mirada con vergüenza. Había fallado las expectativas que sus dioses tenían sobre ella. Antes de que se te integrara al grupo de héroes se te advirtió que tus habilidades eran demasiado valiosas como para perderlas. Desde un principio se te dijo que en caso de ocurrir alguna situación así, tú tenías la responsabilidad de escapar, y Pavel era consciente de ello, por lo que podía actuar sin tenerte en cuenta. Clementine que el corazón se le detenía. Recién ahora se daba cuenta que al momento de cruzar el portal negro y negar la mano de CZ, había desobedecido una orden de sus señores. Sin quererlo dejó caer una lágrima, mientras en su corazón tenía el deseo de morir. Gracias a que desobedeciste las órdenes que se te dieron antes de tu misión, moriste en medio de la prueba. Tomaste una decisión precipitada y eso te acabó costando tu muerte, y la pérdida de varios niveles. Las palabras del demonio eran más dolorosas ahora que cuando la obligó a enterrar su cabeza en la arena del Coliseo. Y los seres supremos, antes de determinar qué hacer contigo, quieren saber, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué entraste al portal? ¿Por qué olvidaste tus prioridades? ¿Por qué prefirió una trampa y la amenaza de la muerte, a tomar la mano de la dulce sirvienta de cual no podía apartar sus deseos? Si era sincera con su corazón, la respuesta de Clementine solo podía ser una. No lo sé. Respondió entre lágrimas. Su vida estaba en su fe. Su lealtad estaba con los dioses que le dieron la oportunidad de cumplir aquel deseo imposible. Ella no tenía razones para desobedecer, y ahora se odiaba a sí misma, porque en ese momento no pensó en nada. No pensó la orden, ni en sus señores, solo en los compañeros que cruzaron el portal hacia una trampa. Ni ella misma lo entendía. No era apegado a ellos, sus responsabilidades no estaban con ellos, pero aún así cruzó el portal. La respuesta estaba en la forma en la que Clementine era antes de que la locura le consumiera. Pues alguna vez ayudó a su hermano a levantarse tras una caída. Alguna vez se arrodilló frente a los dioses y los creyó la única salvación. Alguna vez se sintió orgullosa de poder dar la vida por un grupo de personas que la veía como solo un objeto. Y por ese breve momento, aquella novicia tomó el control de su cuerpo, y saltó al interior del portal negro. Acepto toda la culpa por mis acciones, y aceptaré cualquier castigo que quieran poner sobre mí mis dioses, respondió mientras se inclinaba, y ponía la cabeza contra la alfombra de la sala, a la vez que sus lágrimas la mojaban. La próxima vez, recuerda cómo te sientes ahora, dijo Touchme. Tuvimos suerte de que esto pasara en medio de un ambiente controlado. Ya te habíamos dicho que tu talento es algo que no puede caer en manos enemigas. Aún así. Lo hiciste bien, Clementine, dijeron los tres supremos al unísono. No lo sé, fue la respuesta correcta. Para los supremos significaba que Clementine podía sentir algo bajo ese manto de locura que siempre llevaba sobre sí misma. Al momento de la verdad no racionalizó, y sencillamente fue esclava de su deseo, y ese sentimiento de camaradería que los supremos conocían. Y mientras los supremos festejaban internamente por la perfecta coordinación en sus palabras, la sacerdotisa ganó la disputa interna contra la asesina, y tomó el control de aquel cuerpo y corazón. Se sujetó el pecho y se esforzó por contener su llanto mientras alababa la infinita bondad de sus amos. Teníamos planeado decirte esto una vez estuviese terminada la construcción de la nueva Errantel, pero... Momonga estaba por adelantar una responsabilidad de Clementine, y mostrarlo como una recompensa y seña de confianza, pero alguien no vio del todo bien esto y se pronunció. Espere. Por favor, Momonga-sama. Aureole, que permanecía al lado de Pandora's actor, dio un paso al frente y pidió permiso para aproximarse a su amo. Una vez lo recibió,
La sacerdotisa acercó su boca a los oídos de su señor y le sugirió una idea propia. La idea fue compartida con susurros con los otros dos seres supremos, que al escucharla expresaron su sorpresa y cierta desaprobación, pero la sonrisa de Aureole le ganó que la consideraran. ¿Estás segura de eso? Preguntó Ulbert. Según me ha dicho Pandora-san, este mundo tiene más estrellas que el anterior, respondió Aureole a la pregunta del Ser Supremo. Los tres tenían dudas al respecto. No confiaban demasiado en lo que acababa de sugerir Aureole, pero en cierta forma, si esto era un deseo de Ashura Ishida, oculto en la programación de la guardiana, no podían atreverse a ignorarla. Pero es humana. Alegó por último Touchme, y esas palabras fueron escuchadas por Clementine. Las reglas. No sería bueno cambiarlas, agregó Ulbert. ¿Y si ella acepta las condiciones? Preguntó Momonga a los tres. Ninguno tenía objeción. Si Clementine aceptaba las condiciones, aprobaban la idea de Aureole. Momonga asintió como respuesta a la guardiana del templo de cerezos y agregó, siempre que se cumplan las reglas de Nazarik. Aureole dio una enorme sonrisa a sus señores y dirigió la mirada a Clementine, que confundida le devolvía la mirada. Clementine-chan, ¿te gustaría volverte una de mis hermanas? Signo de interrogación abierta,